Continuamos entonces, hermanos, en el libro de los Hechos. En este momento vamos a compartir la lectura y meditación en el capítulo 27, que comienza diciendo lo siguiente. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcarnos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos, estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usamos de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriamos las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tormenta, al día siguiente empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tormenta no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la decimocuarta noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen
en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayudas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento de la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la proa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen a la tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Habíamos visto en el capítulo anterior la encrucijada en que habían quedado Agripa, Festo, con la defensa que había hecho Pablo, irrefutable de su inocencia, pero no pudiendo salvar el procedimiento legal debido a la apelación que él había hecho a César, no quedó otra que embarcarlo rumbo a Roma. Evidentemente querían hacer lo más rápido posible, con el menor costo y riesgo posible, por lo tanto no podía ser por tierra, así que debía ser a través del mar. Y para eso encomendaron la tarea a una compañía entera que muy probablemente estuviese regresando a Roma luego de haber cumplido un tiempo de servicio allí en Cesarea. Vemos que la compañía, como leemos en el versículo 1, a cargo de este conjunto de soldados, a nombre estaban encabezados por el centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, la compañía que estaba asociada justamente al César. Y hay algo que sin duda todos hemos notado a lo largo de todos los evangelios y el libro de Hechos, es la figura que tienen los centuriones. Una posición clave en la estructura militar del ejército de Roma, a cargo, como sabemos, de una tropa de unos 100 hombres, que debían reunir una serie de condiciones muy particulares, debían tener una gran disciplina, para eso habían llegado a ese puesto, una gran capacidad de mantener a la tropa unida, motivada, tener capacidades militares y evidentemente debían reunir también en serie de conocimientos y de experiencia como para poder estar al frente de grupos que muchas veces, como sabemos que pasaba, sobre todo en Judea, debían enfrentar permanentes agresiones. Lo cierto es que en las Escrituras vemos cómo una y otra vez la figura del centurión se destaca como personas sensibles a la palabra y al entorno donde ellos vivían. Recordamos, sin lugar a dudas, la experiencia del centurión allí en Lucas y en Mateo, de este centurión que tenía un criado que estaba enfermo y que mismo los propios judíos intercedieron ante el Señor pidiéndole justamente que le escuchase, aún siendo una persona invasora. Ellos no asociaban que el Señor no haría ninguna acepción de persona, como no lo hizo con el centurión, no la hizo con la mujer sirofenicia. Aquellos que se acercaban a él con verdadera humildad y necesidad del Señor, siempre una y otra vez respondía a sus pedidos. Y este hombre, como veíamos acá, es digno, le dice que los judíos le decían en Mateo 8, leemos eso,
vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno que le concedas esto, lo de que curase al siervo, porque ama esta nación y nos edificó una sinagoga. Evidentemente, un hombre que había logrado formar lazos con una importante condición económica, este centurión, y que reconocía la autoridad de Jesús, a tal punto que el Señor mismo dice que se maravillaba. Leemos en Mateo, dice, al oírlo Jesús se maravilló cuando él reconocía la autoridad de que el Señor podía curar aún a distancia. No es digno de que entres abajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Como eso hizo que el Señor dijese, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué quilates lo de este hombre, como también no podemos de ninguna manera ignorar la reacción del centurión a los pies de la cruz, reconociendo la idea del Señor Jesús, y mucho menos a Cornelio, que fue la puerta de entrada del Evangelio al resto de las naciones. A través de un centurión, justamente, es que el Señor hace la presentación del Evangelio al resto de las naciones. Volví entonces de esta misión y como vemos acá, no había un barco directo, no había un transporte directo, sino que a través de una nave adremitena, que era un puerto de Asia, y habrían de llegar por primera vez a la primera escala. Y de ahí vamos a ver cómo sigue. Lo cierto es que hacen esta primera parada en Sidón, una población al norte de Cesarea, y vemos cómo Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Y acá vemos el primero de los detalles o características que vamos a analizar con detenimiento, o en particular en este capítulo, que son las condiciones que Pablo tiene como líder, que a través de lo que hemos leído ya podemos ir detectando las circunstancias. Algo que hace a un líder con autoridad no es simplemente la imposición coercitiva de una organización o esta propia persona, sino la confianza que esta persona puede desarrollar en aquellos que le ven como responsable. Eso fue justamente lo que logró Pablo. No sería extraño que Julio haya estado en esos 2 previos años que Pablo estuvo en Cesarea en contacto con Pablo. La población era pequeña, él era un preso famoso, no había una gran cantidad de tropas. Lo cierto es que Julio debía conocer a Pablo de tiempo atrás y eso le permitió a él tener la certeza de que Pablo, aun siendo un prisionero con una condena en vías de apelación ante César viajando hacia Roma, no se vería tentado a huir, sino muy por el contrario, como dice aquí, permitió que fuese a los amigos, fue a la iglesia del lugar, allí en Sidón, de la cual no conocemos más que esta pequeña referencia, para que estuviese mientras que estuviesen en ese puerto, embarcando y desembarcando y haciendo alguna otra diligencia del barco, pudiese interactuar con ellos. Vemos, si bien no lo hemos mencionado, damos cuenta que tanto Lucas como Aristarco, 2 hermanos que ya hemos visto en el libro de Hechos, ministrando junto con Pablo, formaban parte, por lo menos, de la comitiva que acompañaba a Pablo. Vemos entonces cómo Pablo se había ganado la confianza del centurión. Y a partir de este versículo, a partir del versículo número 4, nos vamos encontrando cómo en el relato, a través de distintas frases, Lucas va describiendo, como ya hemos visto con anterioridad, la precisión quirúrgica, por llamarlo así, hace un juego de palabras con la profesión de Lucas, de los eventos, de los lugares, de las personas, de los hechos, de todo lo que él relató hasta ahora,
vamos viendo cómo a través de este relato, Lucas va mostrando cómo las circunstancias se van ensombreciendo. Vemos que a partir del versículo 4 empiezan a aparecer las frases con una cierta negatividad, con un cierto grado de una cierta sombra, porque vemos que él habla de que en el 4 dice los vientos eran contrarios, después llegaron justamente al puerto y encontraron una nave alejandrina, es decir, que venía de la ciudad de Alejandría, Egipto, y que iba hacia Roma, dado que Egipto era el granero del mundo en aquel momento y llevaban justamente una carga importante de este elemento hacia Roma. Lo que hacía que fuese un barco con una cierta capacidad, como ya vamos a ver en la población, que tenía y tamaño como para enfrentar este viaje tan largo y con la menor cantidad de paradas posibles, buscando evidentemente llegar lo antes posible a su destino y hacer las transacciones que correspondiesen. Pero vemos como en el versículo 4 los vientos eran contrarios, llegaron, se embarcaron en esta nave alejandrina que zarpaba para Italia, en el versículo 6, y cómo navegamos muchos días con despacio, a duras penas, impedía el viento. Finalmente va relatándose una situación hasta otra, hasta que finalmente detalla en el versículo 9 que ya la cosa no era simplemente contraria o compleja, sino que ya empezaba a ser peligrosa, ya que, como dice acá, había pasado ya el ayuno. El ayuno era en el equivalente a lo que es el mes de octubre en la actualidad, que es cuando empieza justamente la época de mayor cantidad de tormentas en el mar Mediterráneo. La mayoría nosotros no escuchamos tanto de ellos porque no son quizás tan espectaculares como los huracanes que se sufren en Norteamérica o los tifones que ocurren en Asia. Son tormentas similares, pero los ciclones son de menor tamaño, pero ocurren en la misma época del año, de septiembre septiembre en adelante hasta marzo, todo lo que sería el invierno. Y evidentemente ya todos sabían esto que estaba por pasar. Es ahí cuando Pablo se acerca justamente y le hace notar al, al centurión que ya no convenía ya hibernar como fuese el lugar. Pablo, evidentemente, dentro de todo ese escalafón de gente que había dentro del barco, que como vimos eran más de 200, era, podemos decir, la última de todas las personas en esa jerarquía. Seguramente primero estaba, como decíamos, el patrón, luego estaba el piloto, estaba después el centurión, estaban los soldados, los marineros, los propios pasajeros, y después, como uno más de los prisioneros que estaban viajando, estaba Pablo. Él era, por así decir, aquel que menos autoridad tenía para poder plantear dar su opinión y ser escuchada. Sin embargo, como sabemos, Pablo no hablaba porque sí, sino que muy probablemente de todos los que estaban en el barco habría sido uno de los que más experiencia tenía en la navegación, aun cuando no fuese un piloto. Recordemos que en la escritura hay registradas por lo menos 10 travesías de Pablo en barco hasta ese momento. Llevaba más o menos más de 14 años en los viajes misioneros, donde gran parte de ellos habían sido los traslados en barco, y como dice en segunda Corintios, él 3 veces ya había naufragado a esa altura del partido, por lo menos 3 veces. Y de esos 3 veces encima, un día todavía estuvo en náufrago en el mar, por lo cual conocía muy bien las circunstancias por las cuales él quería evitar que toda la tripulación de la propia nave pasase. Es evidente que conocía mucho porque viendo las condiciones como se estaban dando, decía, si salimos al mar así, no la contamos, como decir en términos criollos. Lo cierto es que el centurión, como era esperar, siendo él el último en todo ese escalafón interno en la nave,
le dio más prioridad al patrón y al piloto, que estaban interesados evidentemente en sobrevivir, pero más interesados estaban en poder terminar su viaje y cerrar su negocio de la venta de los granos de trigo en la ciudad de Roma, hacia donde ellos iban. Y como el puerto no reunía las condiciones necesarias en cuanto a infraestructura, en elementos, no sabemos bien de los detalles, querían llegar hacia otro lugar. Y es por eso que, soplando una brisa del sur, parecióles que ya tenían lo que deseaban. Y sin embargo, no era así. Es también una llamada de atención para nosotros cuando hay circunstancias que, como veíamos que venía relatando Lucas, que se van dando circunstancias, condiciones de una cierta negatividad. Cuando vemos que las cosas nos va el Señor marcando que no es quizás lo adecuado, y aparece alguna pequeña diferencia, como una pequeña circunstancia que no es de las comunes, pero nos parece favorecer. Y entonces nos tomamos de eso y contrariamente a lo que el consejo de los hermanos, contrariamente a lo que la palabra nos dice, contrariamente muchas veces a lo que nuestra propia meditación nos hace reflexionar, porque vemos esa pequeña modificación, esa pequeña excepción, vamos por ese camino y podemos llegar a terminar como ocurre con esta circunstancia. Esa pequeña brisa que parecía en forma excepcional abrir las puertas a ese viaje que querían los del barco, el centurión y la mayoría de los pasajeros, terminaron antes posible, pero que Pablo decía no lo hagamos. Esa pequeña brisa parecía, como decía, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Y dice el versículo 4, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, que el nombre indica que era un viento del noreste, un viento que venía desde las montañas de Turquía. Y ahí vemos justamente cómo nuevamente empieza a relatar con mucho dramatismo Lucas lo que va ocurriendo. Este relato de Lucas, dicen los historiadores, es uno de los más pormenorizados detalles de un viaje de aquella época, escrito por alguien que vivió la circunstancia, pero que no tenía conocimientos marineros. O sea, esa doble combinación, lo cual hace perfectamente creíble la autoría de Lucas de esto. Primero porque presencialmente participó, sino por la forma que va relatando, evidentemente no era de la jerga de lo marítimo. Y vemos cómo él en el versículo 15 sigue narrando los pasos negativos por los cuales va ocurriendo todo esto. Dice, no pudieron poner prueba al viento y nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento una pequeña isla, con dificultad pudimos recoger el esquife. Él, Pablo, Lucas, perdón, acá nos relata en primera persona su participación en las tareas que estaban realizando con tal de salvaguardar la nave y su vida. Primero, recogen el esquife, ¿sí? Luego dice, acá ceñir la nave con cuerdas, pensemos que eran embarcaciones de madera con encastres y uniones hechas con materiales endebles comparados con los de la actualidad. Entonces, esas fuertes sacudidas que provocaban esas olas, no sería raro que pudiesen llegar a desarmar el barco. Por eso con cuerdas lo ataban, lo ceñían, dice acá, y como dice también, recogieron las velas para evitar que el viento los llevase hacia el sudoeste, donde era una zona de como bancos de arena, una gran, como leemos acá en el versículo 17, la Sirte, una zona de gran cantidad de naufragios por culpa justamente de las tormentas y el bajo nivel del mar en la costa de África. Lo cierto que recogieron las velas, dice que al día siguiente, combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente comenzamos a lijar, o sea, a empezar a aliviar la nave de lo secundario, de lo que no era
principal. Y después, ya en el versículo 19, dice, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. O sea, no solamente estaban desprendiendo de lo innecesario, sino ya de lo necesario, estaban dejándose solamente con lo básico para lograr que la nave tuviese el menos peso posible. Dice justamente el versículo 20, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tormenta no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y aquí llega al punto, el clímax de la historia relatada por Lucas. Si con un poco de imaginación nos podemos imaginar, nos podemos hacer a la idea de esa situación ya límite, como vemos, seguramente a veces vemos en las películas, donde ya parece todo perdido y en un momento determinado hay un evento que cambia las cosas en forma radical. Y eso es lo que pasa en el versículo 20. Fijémonos cómo empieza el versículo 20. Dice, cuando ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, cuando ya había el hombre hecho todo lo posible humanamente para evitar la catástrofe y era sin resultado, el ambiente, la atmósfera del barco era de derrota, de desesperanza, de dolor, de miseria. En ese momento dice, entonces, Pablo, como ya hacía mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Él vimos como líder se había ganado la confianza. Él como líder había dado su opinión, aun cuando fuese desoída. Él no se quedó callado. Y cuando llegó el momento donde las consecuencias de haberle desoído estaban a la vista, él lejos de echarle la culpa al piloto, al patrón o a Julio, dice, hubiese sido conveniente haberme oído. No dice, por culpa de ustedes estamos acá ahora sí, que es lo que nosotros con mucha facilidad hubiésemos dicho en el lugar de Pablo, ¿no? Por culpa de ustedes estamos acá. No dice, hubiese sido conveniente. Hace un análisis de la situación sin sentimentalismos y no echa culpas. Y en lugar de eso dice, sin embargo, ahora los animo a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vidas entre vosotros, sino solamente la nave. Y dice que esto era porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Habían pasado, como vimos acá, muchos días. Habían pasado muchos días. Y cuando Pablo dice esto, era consecuencia de que cuando él escuchó que no le iban a prestar atención, él comenzó a orar. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo, sin saber cómo obraría Dios durante esos días de tormenta, oraba. No tanto por él, porque él se sabía seguro de llegar a Roma. El Señor mismo le había dicho que era necesario que él fuese y testificase en Roma. Él no sabía cómo iba a ser Dios para llevarle hasta aquel lugar que debía comparecer ante César. Encontramos en el versículo 23 una cierta similitud en la expresión con la que tiene Jonás, ¿verdad? En Jonás 1:9 dice,
el Dios de quién soy y a quién sirvo. La gran diferencia es que Pablo no estaba durmiendo en el fondo del barco, ignorante de las circunstancias, sino que estaba consciente orando por aquellos que él tenía, que el Señor había dejado en sus manos. Él entonces, como líder, primero se ganó la confianza. Él no temió contrariar el voto popular, diciendo lo que iba a pasar. Y cuando llegó el momento, no dudó en hacer un análisis riguroso de la situación y sin sentimentalismos. Eso había pasado porque no le habían escuchado. Pero ahora él, en medio de esta situación, les da ánimo a aquellos que están con él. Vemos esta expresión justamente del versículo 22. Os exhorto a tener buen ánimo. Por tanto, oh varones, versículo 25, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios en que será así como se me ha dicho. Y finalmente vemos que ese ánimo hizo impacto en las vidas y en las mentes de los acompañantes, porque en el versículo 36 dice, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Él se preocupó justamente por todos los que estaban allí en el barco y tomó medidas concretas para hacer que lo que él quería expresar se hiciese realidad. Viendo que había pasado tanto tiempo, que la tormenta había sido de tal gravedad que durante 2 semanas prácticamente no habían dormido ni comido, él los anima a justamente comer. El versículo 34 dice, por tanto, dice, este es el versículo 33, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Él no solamente daba ánimo, sino que se ponía como ejemplo para que otros pudiesen, en medio de esta situación de crisis, tenerlo a él como una referencia y un ejemplo, como hemos dicho. Y qué interesante cómo este pasaje también se parece al que encontramos en Eclesiastés 9, cuando el escritor habla de que había dice en Eclesiastés 9:13, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ellas, y viene contra él un gran rey y la asedia y levanta contra ellas grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de ese hombre pobre. Esta situación similar, un hombre sin estatus, sin autoridad, pero sabio, como fue Pablo, el Señor lo usó para que pudiese liberar a toda esa multitud, 270 personas que estaban en aquel barco. Y finalmente, como vemos, ellos al escuchar estos mensajes de ánimo de Pablo, y los marineros siguen detectando, quizás probablemente por el sonido que se hacía el mar, de que estaban cerca, luego de estos 14 días, llegaron a lo que sería, vamos a ver seguramente el próximo jueves, la isla de Malta. Pero lo cierto es que en esas circunstancias, Pablo también hace valer su autoridad, toma el control cuando le dice a Julio, al ver que algunos marineros querían salvarse por su cuenta, de que evitase eso, que no se escapase nadie, que nadie bajase del barco antes de tiempo, porque todos eran necesarios, en especial los marineros, que eran los que después, como leemos a partir del versículo 39, tenían que maniobrar la nave para poder llegar hasta el puerto. En el versículo 30, los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife, el bote que habían recogido cuando empezó la tormenta dentro del barco,
aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Entonces Pablo le dijo al centurión, a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Ellos eran los que tenían que maniobrar la nave, aun cuando Dios les había prometido que iban a ser salvos. Era necesario, era condición para hacer eso, que todos pudiesen llegar a la orilla, y para eso era requerida la experiencia, el conocimiento de estos marineros que ahora querían huir. Por eso Julio, en esta ocasión, sin titubear, hace caso de lo que Pablo le indica, y lo que hace es justamente hacer que el esquife se pierda y todos tengan que descender del barco en el momento que éste llegue a la playa. Es cuando así, justamente al llegar, como vemos a partir del versículo 39, ya se había hecho de día, podían ver la costa, pero no reconocían dónde era, y finalmente la nave, levantando la vela para acelerar el acercamiento, encalla, y en ese momento, recordemos, como vimos también en el caso de Filipos, la prioridad de un soldado romano que estaba cuidando presos es que ninguno de ellos escapase so pena de muerte. Y era el temor que tenían los soldados. Evidentemente no era solamente Pablo el que estaba viajando allí, eran varios los prisioneros que formaban parte de esa comitiva, y por eso el centurión Julio, para evitar esto, les impidió que los matasen, y de esa manera todos descendieron a la playa, algunos nadando, como dice aquí, otros en partes de la nave que por el temporal ya estaba siendo encajada ya en la playa, como vemos en el versículo 41, empezaba a ser destruida por las fuerzas del viento. Esas fuerzas del viento y del mar que durante 14 días el Señor contuvo para que la nave pudiese llegar a ese puerto definitivo. Y como dice aquí, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. 276 personas que apenas 15 días antes Pablo decía que habrían de sucumbir, solamente, como dice aquí él en el versículo 22, ninguna pérdida de vidas entre vosotros, sino solamente la nave. Y eso fue lo que ocurrió. Primero tuvieron que echar los aparejos, los necesarios, después finalmente toda la carga, esa carga que tan apurados estaban por entregar en Roma, finalmente fue malograda, tuvo que ser abandonada en el mar para que ellos pudiesen ser salvos. Como el Señor, en estas circunstancias, a través de esta sin duda emocionante experiencia que tuvo Pablo, Lucas, Aristarco, Julio, pueda también a nosotros llamarnos a la reflexión. Como vimos, las distintas facetas del liderazgo de Pablo: primero, el haber ganado la confianza por su vida, por su testimonio, por su conducta ante Julio, producto seguramente de todos esos meses y años que habrá tenido el conocimiento de Pablo. Luego, como Pablo no tuvo temor, aún no teniendo ninguna jerarquía, en hacer oír su voz cuando se sabía con autoridad, por su experiencia, por su criterio para decir que era lo correcto, no dudó en decirlo, aun cuando estuviese todos en contra. Y también cuando el tiempo le dio la razón, lejos de querer generar más tensión, más dolor en medio de una situación de crisis, él les hizo reflexionar sobre lo que había pasado, pero también les dio ánimo. Les dio ánimo, los animó, no solamente con las palabras, sino con los hechos. Él justamente activamente lo vemos por primera vez actuando. En esos 14 días no nos cabe duda que él estuvo actuando. Él estuvo orando fervientemente al Señor para que esa nave pudiese resistir, para que esos hombres pudiesen sobrevivir. Y el Señor le escuchó y le dio esta noticia que él luego dio a los demás, de que todos habrían de sobrevivir. Y qué también desafío para nosotros
muchas veces quizás no ser escuchados al predicar la palabra, sabiendo las consecuencias de desobedecerla, que no desistamos de orar por aquellos que están en medio de ese medio de esa tormenta, consciente o inconscientemente muchas veces, que aún no tienen al Señor en su corazón, y que en el momento y en el lugar adecuado el Señor nos dé las palabras para llamar, como dice en Santiago, a aquellos que están en el error, a, a la verdad, y también ser de ánimo, de ejemplo para aquellos que quizás tengan circunstancias que les hacen dudar, que les hacen llorar. Y como también, consecuencia de ese liderazgo, vemos un reconocimiento escondido, tardío, porque el centurión bien podía haber dicho, bueno, me salvé, ya está. Y si Pablo muere en estas circunstancias producto del naufragio, ya no me tengo más que preocupar por él, no tengo que llevarlo hasta Roma, la misión sufrió una cancelación, un imprevisto. Él, sin embargo, reconoció el valor de Pablo y no sería extraño que él hubiese también reconocido la soberanía, el señorío de Cristo y haberle reconocido como un Salvador. Y Pablo fue recompensado con esta protección que el soldado Julio, el centurión, eh, propinó sobre él al impedir que fuese asesinado por sus subalternos. Que en esta oportunidad, con este ejemplo de liderazgo, de intercesión, de sabiduría que tuvo Pablo, nosotros también seamos llamados a, en el momento, en el lugar, con la persona que vaya, también ser líderes de bendición. Todos y cada uno de nosotros, en una u otra etapa, en alguna circunstancia, con alguna persona, en algún lugar, somos líderes, somos de referencia, somos aquellos que debemos, basados en lo que el Señor nos dice, dar nuestra opinión, muchas veces impopular, muchas veces desautorizada, que así como Pablo, aun cuando fue desoído y él sabiéndose ya de una u otra manera protegido por el Señor, no se quedó con esa certeza de su salvación, del cuidado del Señor, sino que oró y pidió por aquellos que estaban con él. Que nosotros también, día tras día, intercedamos por aquellos que nos rodean, muchas veces aquellos que escuchan el mensaje y lo ignoran, poniendo la vista en lo temporal, poniendo la vista en los objetivos que tienen en la vida, que puedan ser muchas veces contrarios a lo que Dios quiere para cada uno de ellos, que nosotros no cedamos en nuestras oraciones por ellos y que siempre estemos dispuestos a dar el consejo con firmeza, pero también con ánimo, sabiduría y cuidado de los demás. Que el Señor nos perdone las muchas veces que no lo hacemos y que nos guíe a poder hacerlos en cada circunstancia que nos pone delante, no dejando en ningún momento, como Samuel con el pueblo de Israel, de orar por aquellos que necesitan de nuestras oraciones. Que el Señor nos bendiga.